¿Y si te dijera que la clave para tu libertad financiera está en algo que parece una locura? ¿Trabajar más, sin que te paguen más? Suena a trampa, lo sé. Pero escúchame, porque esta es una de las frases más malinterpretadas del éxito, y también una de las más poderosas. Haz más de lo que te pagan. Así decía W. Clement Stone, y no lo decía por ser un jefe explotador, sino por algo mucho más profundo, un principio que transformó empleados en líderes, obreros en magnates y asalariados en empresarios libres. Hoy vas a descubrir el verdadero origen de esta frase, la historia real detrás de ella, cómo la aplicaron hombres como Andrew Carnegie o George Clason, y por qué puede cambiar por completo tu forma de ganar dinero, atraer oportunidades y construir riqueza desde tu propio valor. No es solo motivación. Es estrategia, mentalidad y una decisión que puede volverte imparable. Si alguna vez sentiste que das más de lo que recibes, este video es para ti. Déjame un comentario diciendo estoy listo para dar más si quieres que tu esfuerzo empiece a tener sentido. Suscríbete ya mismo, porque aquí hablamos claro, con alma y con propósito. Y quédate hasta el final, porque te voy a revelar el giro inesperado que esta frase encierra, y cómo puede abrirte puertas que ahora mismo ni imaginas. Parte 1. La raíz invisible del éxito. ¿Quién en su sano juicio haría más de lo que le pagan? Es la pregunta que muchos se hacen, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, como si el mundo les debiera algo. Pero la verdadera historia empieza justo ahí, en la mente de un joven escocés pobre, llamado Andrew Carnegie. Tenía solo 13 años cuando llegó a Estados Unidos, y su primer empleo fue encender la caldera de una fábrica, por unas monedas. No era justo. No era suficiente. Pero en lugar de quejarse, hizo algo distinto. Se preguntó qué más podía aprender, qué más podía aportar, aunque no se lo pidieran. Carnegie no se limitó a hacer lo mínimo. Aprendía el trabajo de los demás, ayudaba sin que se lo ordenaran, buscaba entender el negocio completo. Hacía más de lo que le pagaban. Y eso, tarde o temprano, lo llevó a que lo vieran. A que confiaran en él. A que lo recomendaran. A que lo promovieran. Y al final, a que lo invitaran a formar parte de decisiones, no solo de tareas. Esa es la esencia. Cuando tú haces más de lo que te pagan, el mundo te empieza a pagar más de lo que haces. Pero no de inmediato. Y ahí es donde muchos se rinden. Porque vivimos con hambre de inmediatez, como si el universo funcionara como una app de delivery. Pero la verdadera riqueza no se construye con urgencia, se construye con principios. Y este es uno de ellos. George Clason, en El hombre más rico de Babilonia, lo explicó con una historia sobre Arcad, un humilde escriba que se convirtió en el hombre más próspero de su ciudad. ¿Cómo lo hizo? Al principio, nadie lo contrataba. Pero él, en lugar de esperar que lo llamaran, ofrecía su ayuda sin cobrar. Copiaba pergaminos para otros mercaderes, enseñaba a jóvenes a escribir mejor, asesoraba en cuentas. A los ojos del mundo, trabajaba gratis. Pero él sabía algo que muchos olvidan: el trabajo nunca es en vano cuando te convierte en alguien valioso. Ese es el secreto. No es solo lo que haces, es en quien te estás convirtiendo al hacerlo. Cada vez que das más de lo que te pagan, estás enviando un mensaje silencioso al universo: estoy listo para más. Y el universo no es sordo. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Esta filosofía no es esclavizante. Es liberadora, porque deja de atarte a lo que otros te dan, y empieza a conectarte con lo que tú puedes generar. Clement Stone, discípulo de Napoleón Hill y un magnate del seguro, lo repetía sin cesar: haz siempre más de lo que te pagan. Porque así creas el hábito del crecimiento, y atraes recompensas que otros nunca ven venir. Ahora dime, ¿cuántas veces hiciste más, y nadie lo notó? ¿Y qué hiciste tú después? ¿Te rendiste? ¿O seguiste sembrando? Porque aquí viene lo más fuerte. A continuación entramos en la segunda parte, el principio invisible que convierte ese esfuerzo extra en dinero real, libertad y puertas abiertas donde antes solo había paredes. Parte 2. El principio que el mundo no ve. Mira, si solo haces lo que te pagan por hacer, siempre estarás al nivel del que te paga. Pero si haces más, si haces lo inesperado, lo que otros no hacen, lo que nadie está dispuesto a dar, empiezas a crear algo que no tiene precio, una reputación. Y eso, en el mundo del dinero y del éxito, es oro puro.
¿Sabes cuál es el principio invisible detrás de haz más de lo que te pagan? Es la ley del valor percibido. Porque en la economía real, las personas no te pagan solo por tu tiempo, te pagan por el problema que resuelves y por la confianza que inspiras. Y nadie confía en quien hace lo mínimo. Nadie asciende al que cumple apenas. Nadie invierte en quien solo espera órdenes. Cuando tú haces más, estás entrenando algo que los sabios llamaban la economía interna. Estás demostrando, a ti mismo y al mundo, que no trabajas por obligación, sino por visión. Que no dependes de cuánto te dan, sino de cuánto tú puedes multiplicar. Y eso es lo que vuelve millonarios a personas comunes. Andrew Carnegie, ya siendo un magnate, contrató a un joven ambicioso para llevar sus cuentas. No le pagaba mucho, pero ese joven no se quejó. Se convirtió en experto en negocios, se metía en reuniones que no le correspondían, analizaba balances y proponía mejoras. Un día, Carnegie lo llamó y le dijo: «He visto lo que haces, y quiero que manejes toda esta empresa. ¿Te animas?». Ese joven aceptó. Años después, era uno de los nombres más influyentes de la industria del acero. Todo porque dio más antes de que se lo reconocieran. El mundo premia al que primero siembra, no al que exige cosecha sin haber puesto semilla. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Y si me explotan? ¿Y si me aprovechan? ¿Y si nunca me lo reconocen? Y es válido, porque sí, hay personas que se aprovechan. Pero aquí viene una distinción importante. Una cosa es dar más porque tienes miedo de perder el trabajo, y otra muy distinta es dar más porque estás sembrando tu grandeza. Tú no haces más por los otros. Lo haces por ti. Porque sabes lo que vales. Porque estás desarrollando tus músculos internos. Porque cada vez que superas lo esperado, te alejas del promedio. Y el éxito no vive en el promedio. Clement Stone decía: el precio del éxito es siempre menor que el precio del arrepentimiento. Así que sí, dar más cansa. A veces frustra. Pero también entrena tu carácter. Y te prepara para cuando llegue esa puerta, ese ascenso, esa oferta, esa llamada, para la que otros no estarán listos. Y hay algo más, algo que no se ve, pero se siente. Cuando tú das más, el universo empieza a conspirar a tu favor. No es magia. Es causa y efecto. Es energía. Es coherencia. Estás diciendo: yo me tomo en serio. Yo me preparo. Yo doy valor, incluso antes de recibirlo. Y créeme, eso mueve montañas. Pero hay un punto de quiebre que muy pocos logran superar. Ese momento donde parece que tu esfuerzo no sirve, donde nada cambia, donde todo es cuesta arriba. Esa es la verdadera prueba. Y ahí, justo ahí, es donde se define si tu éxito será un suspiro o un legado. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que das y no pasa nada? Dímelo en los comentarios, porque ahora viene la tercera parte: cómo sostener este principio en el tiempo sin quemarte, sin caer en la frustración, y cómo transformarlo en una estrategia práctica para tu vida diaria, tus negocios y tus relaciones. Parte 3. Visión a largo plazo, el músculo del que nadie habla. Llegamos al punto donde muchos tiran la toalla, y donde nacen los verdaderos líderes. Porque sí, dar más de lo que te pagan es fácil durante una semana, un mes, tal vez un año. Pero cuando pasan los meses y no ves resultados, cuando los demás te miran con cara de tonto útil, cuando incluso tu familia te dice te están usando, ahí es donde se pone a prueba tu fe interna. Y aquí es donde necesitas entender algo vital: no es solo lo que haces, es desde dónde lo haces. Si das más desde el resentimiento, te agotas. Si das más esperando aprobación, te decepcionas. Pero si das más desde tu visión, desde tu propósito, desde ese fuego interno que te dice yo estoy hecho para más, entonces ya no estás trabajando. Estás construyendo destino. ¿Y cómo se sostiene eso en la vida real? Primero, teniendo claro tú para qué. No lo que quieres hoy, sino lo que estás sembrando para dentro de 5, 10, 20 años. Piensa como lo hacía Carnegie. Cada esfuerzo era una inversión. Cada noche sin dormir, cada libro leído por su cuenta, cada función que asumía sin que se lo pidieran, eran ladrillos para un imperio. No sabía cuándo llegaría, pero sabía que iba a llegar. Y ahí está el núcleo de todo esto, la visión a largo plazo.
El que piensa en la semana, se frustra. El que piensa en la década, construye. George Clason lo explicaba en términos financieros. Si tú inviertes un oro cada mes durante 10 años, al principio no ves nada. Pero un día, la bola de nieve te alcanza. Así es también con tu trabajo invisible. Con tu esfuerzo extra. Con lo que haces cuando nadie te ve. Es un fondo de inversión silencioso, que un día explota en resultados. Ahora, cuidado, dar más no significa dejarte explotar. No es convertirte en esclavo de un jefe injusto. No es callarte frente a abusos. Es muy distinto. Es elegir conscientemente dar valor, para elevar tu precio. Para que cuando llegue el momento, tú no pidas permiso, tú pongas tus condiciones. Pero para eso, necesitas estrategia. Y aquí te va una que funciona. Cada vez que hagas algo extra, documenta lo que haces. Haz una lista mensual de todo lo que hiciste más allá de tu rol. No para presumir, sino para reconocer tu propio crecimiento. Porque si no te lo reconoces tú, nadie más lo hará. Y cuando llegue el día de renegociar tu puesto, pedir una oportunidad o emprender por tu cuenta, tendrás pruebas. Tendrás historial. Tendrás con qué demostrar tu valor. Otra clave, elige bien donde das más. No todo terreno merece tu semilla. Hay empresas que nunca lo van a valorar. Hay jefes que nunca lo van a ver. Entonces, en ese caso, lo que estás haciendo no es sembrar, es enterrar tu alma. Si sientes que ese es tu caso, entonces lo que te toca no es dar más ahí. Es planear tu salida con inteligencia. Usa ese esfuerzo extra como palanca para moverte a un lugar donde sí puedas florecer. Y nunca, nunca olvides esto. Cada vez que tú das más de lo que te pagan, te vuelves alguien que vale más de lo que cobra. Y tarde o temprano, vas a poder pedir lo que vales. No con arrogancia, sino con hechos. No con quejas, sino con resultados. Así fue como muchos salieron del anonimato, de la mediocridad, de la pobreza, no exigiendo primero, sino aportando primero. Porque sabían que su semilla no era para hoy, era para su mañana. ¿Y tú? ¿Para qué estás sembrando? ¿O estás esperando que te den para empezar a dar? Ahora seguimos, porque en la siguiente parte vamos a ver cómo aplicar este principio en tu emprendimiento, tus relaciones personales y tu liderazgo, para que no solo te respeten más, sino que también te paguen más, te sigan más y te elijan más. Aquí es donde este principio se convierte en poder real. Parte 4. Del empleado al creador, donde se rompe el molde. Ahora llevemos esta idea más allá del trabajo, porque haz más de lo que te pagan no es solo para empleados. Es una filosofía de vida. Es una actitud que trasciende el sueldo. Es el código secreto del emprendedor que arranca con 0 clientes, del padre que quiere ser un ejemplo para sus hijos, del líder que siembra en otros sin esperar a que lo aplaudan. Miremos el mundo del emprendimiento. Muchos sueñan con ser su propio jefe, pero llevan consigo la mentalidad del mínimo esfuerzo. Quieren clientes sin generar valor. Quieren viralidad sin ofrecer calidad. Quieren resultados sin proceso. Pero el emprendedor exitoso entiende que al principio vas a dar más de lo que cobras. Que los primeros videos no tendrán vistas. Que los primeros productos tal vez no se vendan. Que al inicio parecerá que estás hablando solo. Pero sigues. Perseveras. Ajustas. Te haces mejor. Y de pronto, una persona confía. Luego otra. Y otra. Y la rueda empieza a girar. Lo mismo pasa en las relaciones. ¿Te has preguntado por qué algunas personas atraen constantemente oportunidades, alianzas, amistades verdaderas, mientras otras viven en la queja del nadie me ayuda? Es simple. Los primeros viven dando apoyo, dando valor, dando energía. Y eso los convierte en imanes. Porque el mundo confía en quien da sin esperar algo inmediato a cambio. Y si hablamos de liderazgo, este principio se vuelve no negociable. Un líder que solo manda, que solo exige, que solo mide resultados sin involucrarse, nunca inspira. En cambio, un líder que da más, que enseña, que escucha, que está presente cuando nadie lo espera, ese líder marca historia. Andrew Carnegie no solo era un magnate, era un creador de otros magnates. Invirtió tiempo y recursos en formar personas, en delegar, en confiar,
incluso cuando no tenía que hacerlo. Y esa actitud lo convirtió no solo en rico, sino en recordado. Porque quien da más, deja más. Entonces, quiero que te hagas esta pregunta incómoda. ¿Estás dispuesto a hacer más, sin garantía de recompensa inmediata? ¿O solo das cuando sabes que te van a aplaudir? Porque ahí se juega la diferencia entre el que impacta y el que simplemente existe. Hay una historia que me marcó. Un joven panadero en un barrio humilde, que en lugar de solo vender pan, decidió regalarlo a los niños que no podían pagarlo. Lo hizo durante meses. Su negocio era pequeño, pero su corazón grande. La gente empezó a hablar. Los medios lo entrevistaron. Una empresa lo apoyó. Hoy tiene 3 panaderías y emplea a 20 personas. La clave: dio más. Cuando no había garantías. Cuando lo fácil era esperar. Porque esto es lo que tienes que entender. Dar más no es una fórmula mágica. Es una declaración de quién eres. Y sí, a veces parecerá que no funciona. A veces dolerá. Pero mientras otros duermen con las manos vacías y el alma amarga, tú dormirás con una certeza: hiciste lo correcto. Plantaste semilla noble. Y eso nunca, nunca queda sin fruto. Ahora dime tú, ¿en qué parte de tu vida estás listo para dar más? Déjamelo en los comentarios, porque aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de crecimiento real, del que te cambia por dentro y por fuera. Y si quieres descubrir cómo este principio te prepara para las grandes oportunidades que otros nunca ven venir, esas que parecen suerte, pero que en realidad son cosecha, dime continúa y vamos a la siguiente parte. Aquí es donde el juego se pone serio. Y hermoso. Parte 5. Capital invisible, la nueva moneda del éxito. Aquí es donde muchos creen que todo se reduce a suerte. A él le tocó. Ella tuvo contactos. Ese lo logró porque tenía padrinos. Pero los que piensan así, no vieron las madrugadas, las decepciones, las veces que dio más cuando nadie lo miraba. La suerte existe, sí. Pero la suerte duradera, la que transforma vidas, la que abre puertas grandes, se gana con constancia invisible. Y el principio de haz más de lo que te pagan es el entrenamiento que te prepara para ese momento clave. Ese cruce de caminos en que la vida dice: estás listo. ¿Sabes cuántas oportunidades grandes se pierden porque alguien no estaba preparado? Llegó la propuesta, llegó la inversión, llegó el contacto, pero la persona no tenía carácter, no tenía fondo, no tenía estructura interna. Porque vivió esperando que primero lo reconocieran, lo recompensaran, lo animaran. El que hace más sin esperar, en cambio, siempre está listo. No porque tenga todo perfecto, sino porque viene entrenando. Porque está en movimiento. Porque mientras los demás esperaban condiciones ideales, él o ella estaba construyendo músculo interior. ¿Y sabes cuál es el problema? Que este mundo te educa para lo contrario. Te premian con una estrellita por cada tarea básica. Te aplauden por cumplir. Te dicen que no des más, que te van a usar, que pienses solo en ti. Pero el alma lo sabe, hay un tipo de esfuerzo que te honra, aunque no te lo paguen aún. Esto es como el agricultor que trabaja la tierra meses antes de que brote algo. Quien no entiende, lo llama tonto. Pero el sabio sabe que la semilla necesita oscuridad antes de florecer. Así también tú, cuando das más, estás cultivando bajo tierra. Y vendrá el momento en que brotarás con fuerza. W. Clement Stone lo decía de otra manera: cuando haces más, no solo construyes resultados, construyes hábitos de éxito. Porque el hábito de exceder expectativas es lo que después te convierte en alguien inolvidable. Y la gente recuerda a los que aportan más de lo esperado. A los que sorprenden. A los que no hacen lo justo, sino lo generoso. Y ojo, esto no se trata solo de ser buena persona. Es estrategia de vida. Porque el que da más, entiende el juego a largo plazo. El que da más, no solo busca ganar dinero, busca construir riqueza. No solo busca ser aceptado, busca ser valioso. No solo busca comodidad, busca legado. Y tú puedes empezar hoy. No necesitas aprobación de nadie. Solo necesitas una decisión. Que a partir de ahora, en lo que hagas, vas a dejar una huella. Una marca. Una intención clara. Estoy aquí para dar más. Porque sé que valgo más.
Y porque sé que el mundo premia a los valientes que se animan a sembrar donde otros solo esperan. Te lo repito con toda el alma, este principio puede ser incómodo, pero también puede ser el inicio de tu grandeza. Y si me dejas acompañarte un poco más, en la próxima parte vamos a descubrir juntos cómo esta filosofía se transforma en dinero real, influencia auténtica y libertad personal. No como un ideal, sino con pasos claros. Parte 6. La trampa del esfuerzo sin conciencia. Ahora sí, hablemos de lo que muchos no se atreven a decir en voz alta. ¿Cómo se convierte eso de hacer más de lo que te pagan en dinero real? ¿Cómo pasa de ser una bonita frase motivacional a una estrategia concreta para tu prosperidad? Y la respuesta está en un concepto que pocas personas dominan: acumulación de valor personal. Mira, cuando tú das más de lo que te pagan, estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Primero, estás impactando directamente la percepción de los demás sobre ti, lo que genera recomendaciones, puertas abiertas, ascensos, oportunidades. Y segundo, estás desarrollando habilidades, mentalidad y profundidad que ningún curso, ningún libro y ningún taller pueden darte. Porque hay cosas que solo se aprenden en la batalla. Solo se entienden en el campo. Y el que da más, vive más intensamente su propio proceso. Por eso crece más rápido. La clave es que entiendas esto: cada vez que das más, estás acumulando capital invisible. No está en el banco. No lo ves reflejado en tu cuenta hoy. Pero está ahí. En forma de reputación. En forma de sabiduría. En forma de conexión interna. Y eso es dinero esperando un catalizador. Te lo explico con un ejemplo real. Una joven abogada entró a un estudio jurídico pequeño. Le pagaban poco, le daban casos menores, nadie apostaba por ella. Pero cada semana se ofrecía a ayudar en casos más complejos. Estudiaba por su cuenta. Hacía investigaciones. Aportaba ideas fuera de su horario. Sus colegas la miraban con burla: ¿para qué te matas si te pagan lo mismo? 4 años después, el estudio enfrentó un juicio millonario. El abogado principal renunció. Y adivina quién era la única que conocía el caso, los detalles, las leyes, y tenía la solución. Esa mujer. Le ofrecieron la dirección del equipo. Negoció su sueldo. Se convirtió en socia. ¿Magia? No. Capital invisible acumulado. Esto funciona igual si eres empleado, emprendedor, artista, comerciante o estudiante. Porque todos estamos en el negocio de vender valor. Y quien más valor tiene, porque más valor genera, termina siendo el más buscado. Otra clave: cuando das más, te vuelves experto más rápido. El que hace lo mínimo no se equivoca, pero tampoco aprende. El que se lanza, que prueba, que aporta aunque nadie se lo pida, ese se equivoca, sí. Pero también evoluciona. Y con el tiempo, adivina quién cobra más: el que cumple o el que resuelve. El que obedece o el que lidera. El que espera o el que propone. La vida siempre termina premiando al que se animó a entregar más de lo que parecía necesario. Porque ahí está el diferencial. Lo que te separa del promedio. Lo que justifica que cobres más, que te llamen primero, que te elijan entre muchos. Y hay una más. Tal vez la más importante: cuando das más de lo que te pagan, creas confianza personal. Porque sabes que no estás limitado por tu entorno. Que no dependas de que te den órdenes. Que puedes ser libre. Y esa confianza es la antesala de tu independencia. Entonces te pregunto, y quiero que te lo respondas con el corazón en la mano: ¿cuánto valor estás dejando guardado por miedo? ¿Cuántas ideas no compartís porque no te pagan por eso? ¿Cuántas oportunidades dejas pasar por quedarte en tu zona segura? Porque quizás hoy no lo veas. Pero cada vez que te contienes, estás frenando tu propia riqueza. Y cuando estés listo, te invito a seguir. Porque en la próxima parte vamos a hablar de algo que muy pocos entienden: cómo evitar que este principio te lleve al agotamiento, al resentimiento o al autoabandono. Porque sí, dar más puede ser hermoso, o puede ser una trampa si no lo haces con conciencia. Parte 7. El arte de dar con propósito. Porque sí, dar más de lo que te pagan puede ser un acto de poder. Pero también puede convertirse en una jaula si no entiendes desde dónde lo estás haciendo y hacia dónde te está llevando. Escúchame bien, esto no se trata de volverte una máquina de dar,
ni de decir que sí a todo, ni de sacrificarte hasta vaciarte. No confundas abundancia interna con autoabandono, porque ahí es donde muchos se pierden. Muchísima gente termina agotada, frustrada, con el alma hecha pedazos, diciendo, yo di todo, ¿y para qué? Y esa es una de las trampas más silenciosas de este principio, cuando se aplica sin dirección. Por eso, hay una regla que tienes que tatuarte en el alma: dar más de lo que te pagan, no significa darlo todo, ni para cualquiera, ni en cualquier lugar. El esfuerzo extra solo tiene sentido cuando está alineado con tu propósito, con tus valores, y sobre todo, con tu dignidad personal. Si das más en una empresa donde jamás te escuchan, donde no hay crecimiento, donde todo se convierte en explotación disfrazada de oportunidad, entonces no estás sembrando. Estás regalando tu tierra a quien solo quiere saquearla. Si das más en una relación donde solo uno apuesta, donde tu amor se convierte en limosna, donde tu energía es usada pero no valorada, eso no es nobleza. Eso es desconexión con tu propio valor. Y si das más en un proyecto donde ni vos crees, donde lo haces por miedo, por culpa, por costumbre, entonces ese esfuerzo no construye, te destruye. Por eso, el primer paso es preguntarte, ¿lo que doy, lo doy desde la libertad o desde la necesidad? ¿Desde el propósito o desde la carencia? Porque dar más es hermoso, cuando lo haces desde tu abundancia interna. Desde ese fuego que te dice, yo puedo transformar esto. Yo soy creador. Yo soy semilla. Pero si lo das para que te amen, para que te aprueben, para no quedarte solo, para no perder el puesto, estás hipotecando tu alma. Y esa es la diferencia entre el esfuerzo que eleva y el que esclaviza. Entonces, ¿cómo evitamos caer en esa trampa? Muy simple, poniendo límites sagrados. Puedes dar más, sí, pero elegí bien a quién. Elegí bien cuándo. Y sobre todo, elegí darte también a vos. Tu salud mental es parte del trato. Tu descanso también lo es. Tu alegría. Tu energía. Porque dar más no tiene que ser sinónimo de vivir agotado. Al contrario, cuanto más das desde el lugar correcto, más te llena. Y acá viene algo que pocos te dicen: aprender a recibir también es parte del ciclo. Porque si solo das, pero no sabes abrirte a que te devuelvan, a cobrar lo que vales, a disfrutar lo que cosechas, entonces el flujo se corta. W. Clement Stone lo repetía: la generosidad verdadera incluye saber recibir con gratitud. Entonces, cada tanto, hazte esta pregunta: ¿estoy dando más para crecer o para que me quieran? ¿Estoy dando más porque me expando o porque me anulo? Y si la respuesta no te gusta, tienes permiso para frenar, para elegir distinto, para redirigir tu esfuerzo. Porque dar más no es una condena, es un privilegio, cuando lo haces en el lugar correcto. ¿Te está haciendo sentido esto? ¿Sentís que alguna vez diste más, pero desde el miedo? Te leo en los comentarios. Porque esta parte del mensaje puede sanar a muchos que hoy se sienten vacíos por haber dado de más, sin dirección. Y si estás listo para entrar en la parte final del mensaje, donde vamos a conectar todo esto con tu visión de riqueza y propósito de vida, quédate. Porque ahí es donde el principio de hoy se convierte en misión, en camino, en legado final. Entonces, ¿qué nos deja esta frase tan sencilla y tan poderosa? Haz más de lo que te pagan. No es una fórmula mágica. No es un consejo empresarial más. Es una llave. Una llave que, si la usas con sabiduría, puede abrir las puertas de tu desarrollo personal, tu libertad financiera y tu realización más profunda. Primero, actitud. Dar más es una decisión. No de debilidad, sino de grandeza. Segundo, propósito. Hazlo desde tu centro, desde tu fuego interior, no desde la necesidad de agradar. Tercero, valor. Cada acción tuya que va más allá, está construyendo tu capital invisible. Y cuarto, conciencia. No todo terreno merece tu semilla. Elegí bien dónde dar, cuándo dar, y cuándo cambiar de tierra. Esta no es la historia de un sacrificio. Es la historia de una siembra inteligente. De un carácter que se forja. De un alma que se honra. Y de una vida que deja huella. Ahora quiero saber de vos. ¿Qué parte de este mensaje te tocó más? ¿En qué área de tu vida estás listo para dar más, pero con conciencia y dirección?
Escríbemelo en los comentarios. Compartí este video con alguien que esté sembrando y sienta que su esfuerzo no vale. Tal vez esto sea el impulso que necesita para no rendirse. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete. Porque este canal no es solo un espacio para hablar de dinero, es un espacio para construir propósito, mentalidad y alma fuerte. Nos vemos en el próximo video de Mente Rica, Alma Fuerte, donde seguimos despertando juntos la riqueza que ya vive en vos. Porque sí, tu valor no tiene techo. Solo necesita decisión.